Hoy quiero poder reflexionar con vosotros en algunos textos bíblicos que hablan acerca de lo que es el carácter de Cristo. Isaías capítulo 53, versículo 1 al 12, es un pasaje que la mayoría de nosotros tal vez lo ha leído más de alguna vez. Es un pasaje muy conocido por la mayoría de nosotros. Isaías 53. Voy a leer desde el versículo 1 al 12. Isaías 53, versículo 1 al 12. Yo creo que lo que quiero comentar hoy, creo que es una de las cosas que más rompe los esquemas y nuestra forma de apreciar muchas veces el concepto de justicia y también de poder mirar a Cristo, ¿no? Una de las claves por qué Cristo venció, por qué Cristo fue victorioso en todo lo que hizo, fue por un tema de carácter. Fue un tema de carácter. Y hoy quiero comentar a eso. Y yo pensaba, ¿de qué título le pongo hoy día? Yo decía, a la manera de un cordero. A la manera del cordero. ¿Cómo vamos a vencer siempre? A la manera del cordero. Hoy estábamos cantando una canción, una de las últimas, ¿no? Cordero y el león, decíamos, ¿no? Y Jesús es la imagen de Jesús. Jesús es el león de la tribu de Judá. Pero también es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice la palabra. Entonces a veces decimos, ¿qué es lo que es? ¿León o es cordero? Y bueno, puede venir a nuestra imagen, quienes han visto esa película, La bruja, el ropero, ¿cómo se llama eso? Y os dais cuenta, no sé si la habéis visto, pero ahí el león, aparece el león majestuoso, ¿no? Entregando su vida por un inocente. Y ese león muere en el altar y muere como un cordero. Luego, claro, el león no queda muerto allí, sino que resucita y rompe ese altar, ¿no? Porque de alguna manera el autor de este cuento lo que quería impregnar también, porque es cristiano, o al menos se dice que es cristiano, lo que quería impregnar era eso, la imagen del león, del poder, del señorío, que es Dios, pero que él se autosujeta, que él se autolimita, ¿no? Para comportarse como cordero. Porque la verdadera victoria no está en que vivamos como leones, rugiendo, amedrentando, asustando, humillando, imponiéndonos, sino que Jesús cuando anduvo aquí en la tierra tuvo la actitud del cordero. Y de esa posición del cordero logró vencer a sus enemigos, callar la boca de quienes se oponían a él y sobre todas las cosas, desde la actitud del cordero logró vencer al enemigo, al diablo también, y darnos salvación a cada uno de nosotros. Entonces, una de las cosas que a mí me llama la atención y me habla fuertemente a mi corazón, cuando quieres aparecer el león que llevamos dentro muchas veces, y Dios dice, no, el león tiene que quedar apaciguado, el león tiene que quedar allí mimetizado u ocultado, tras la imagen del cordero, tras la imagen mansa y humilde que Jesús quiere transmitir. Bueno, vamos a comenzar leyendo Isaías 53, versículo 1 al 12, son varios versículos, no los voy a explicar todos, simplemente para que nos sirva de referencia. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Es una de las primeras preguntas que hace aquí el profeta. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién nos ha oído? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Él está preguntando, es como una pregunta retórica. El profeta había dado un anuncio, había avisado, estaba dando noticias, estaba profetizando, estaba hablando una palabra de parte de Dios. Y no una palabra cualquiera, porque él dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? ¿No? Es decir, la mano poderosa de Dios respaldando ese anuncio y esas palabras. Cuando Dios habla, siempre hay un respaldo. Cuando Dios habla, siempre hay algo que respalda ese anuncio. Y es su mano tocando la vida, los corazones, tocando tal vez nuestras necesidades, tocando nuestras enfermedades, muchas veces trayendo sanidad, trayendo respuesta. Pero siempre la voz oída o la voz que Dios quiere que escuchemos, de alguna forma u otra, va a tener un brazo extendido. El brazo de Dios también confirmando todo aquello. Pero bueno, sigue añadiendo, después de estas preguntas, él dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, dice, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras
rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le haré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores, ¿no? Como que el último versículo lo resume. Habiendo llevado el pecado de muchos, de todos, por no decirlo de alguna manera, porque él cargó el pecado de todos. Y no solamente cargó el pecado, sino que dice, y habiendo orado por los transgresores. ¿Cuál fue la última oración de Jesús en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa fue la oración en favor de la gente. Luego entregó el Espíritu, ¿no? Pero le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero ¿hacia quiénes se estaba dirigiendo? ¿A quiénes estaba? No estaba dirigiéndose a gente que había actuado de manera justa con él. No está dirigiéndose a gente que había sido buena con él. Él no se está dirigiendo a gente que había sido amable. Había pasado una noche de tortura. Habían pasado días difíciles. Durante 3 años él había estado alimentando a la gente. Yo no sé, en mi país hay un dicho que dice que ni aun los perros muerden, que los perros no muerden la mano del que le da de comer. Bueno, algunos perros sí, pero que por lo general los animales respetan a quien le da de comer, ¿no? Y le honran, ¿no? Pero en el caso de Jesús, mientras él alimentaba a las multitudes, mientras él se preocupaba por la gente, siempre había un grupo que de alguna forma u otra le hacía la vida imposible. Siempre había un grupo que estaba yendo en contra, criticando, oponiéndose. Y muchas de esas personas que habían degustado y disfrutado de la sanidad, de la liberación, de la restauración, cuando estaba él en la cruz, estaban injuriándole y estaban atormentándole, estaban diciendo calumnias contra él. Pero en medio de ese ambiente, la única actitud que él tiene es decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Porque no saben lo que hacen. Permítame reflexionar en algunos versículos de este capítulo que a mí me hablan muy fuerte y me llaman la atención. Versículo 3 dice que él fue despreciado y desechado entre los hombres. Una mejor traducción diría, los hombres le desecharon, los hombres no le tuvieron en cuenta, los hombres le despreciaron. Esa fue la actitud que los hombres tuvo hacia él. Juan lo diría de una manera tal vez un poco más poética, refiriéndose a los judíos, ¿no? A lo suyo vino y los suyos le dieron el portazo en la cara. Vino a su casa y no le recibieron. Esa es un poco la idea. Él vino a lo suyo y los suyos, lejos de acogerle, no le recibieron. ¿Por qué? Porque fue despreciado, fue desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Escondimos de él el rostro. Es decir, cuando veían a Jesús sufriendo allí en la cruz, la gente, lejos de decir, pobre, lo que está pasando, la gente decía, se lo merece. Él se lo merece. Él está siendo juzgado, está siendo criticado, está siendo muerto, está siendo ajusticiado porque algo habrá hecho o actuó de manera injusta. Es decir, la gente, lejos de compadecerse, escondió de él el rostro. Miraron hacia otro lado. Fue menospreciado. No le estimaron. Mire, todo lo que estaba viendo Isaías a la distancia. No le dieron valor a lo que Jesús estaba haciendo. Entonces, cuando Jesús dice, estos no saben lo que hacen, tenía mucha razón. ¿Por qué? Porque la gente no estaba valorando, no estaba dándole valor a lo que Cristo estaba haciendo en la cruz. Cuando Cristo moría en la cruz, muchos lo miraban como un ladrón más que estaba muriendo, como tal vez un revolucionario más que estaba muriendo, como un hombre inmoral que estaba muriendo y que se lo merecía. No valoraron lo que él hacía, no valoraron nada de ello. Pero ciertamente, dice el versículo 4, la causa de la muerte no era algo justo, sino que ciertamente él llevó nuestras
enfermedades. ¿Qué más? Sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado. Los azotes de aquella época eran una forma de justicia, eran castigados. El juez decía 40 azotes menos uno, ¿no? Entonces era una sentencia judicial. El juicio sobre él, dice, le tuvimos por la justicia que estaba cayendo, por las cosas malas que había hecho. Pero no, él había sido muerto, dice, ¿por qué? Por nuestras enfermedades y también por nuestros pecados y nuestros dolores, ¿no? Por nuestras enfermedades, por nuestros dolores. Mientras todos pensaban en aquella época que era por ellos, que era por lo que él se merecía, no. Él está diciendo aquí la palabra que él era por mi pecado, por mi dolor, por lo que yo había puesto allí. Y luego, ¿para qué? Para que yo fuese llevado a paz, para que yo viviese en salud. Más, él dijo, fue por nuestras rebeliones, otra vez, pecados, enfermedades, dolores, luego dice rebeliones, luego dice por nuestros pecados. 4 áreas de nuestra vida. Es decir, cuando Cristo moría en la cruz, moría para que tú no sufras la enfermedad, sino para que vivas con salud, para que tú no sufras el dolor que estás llevando, ¿no? Hay veces que en estos días justamente estaba viendo y decía, pero esa persona está sufriendo. Es cosa de escucharle hablar, es cosa de mirar el rostro, es cosa de ver su conducta. ¿Cuánto sufrimiento hay? ¿Cuánto dolor hay? Que no es capaz de despojarlo, de quitarlo. Bueno, la noticia es que cuando Jesús se dolía, era a causa de nuestro dolor, para que tú y yo no llevemos el dolor, ni tú y yo carguemos con la enfermedad. Pero también deja claro que es por causa de nuestra rebelión y por causa de nuestro pecado. Claro, la enfermedad y el dolor no es otra cosa, no es otra cosa que consecuencia de nuestra rebelión contra Dios, de nuestro pecado contra Él. Cuando actuamos, cuando vivimos en desobediencia a Dios, y eso va a traer al fin y al cabo, va a traer dolor a nuestro corazón. Cuando nosotros queremos vivir en pecado, usted me va a decir tal vez, ya, pero yo no soy ningún ladrón, yo no he matado a nadie. ¿No? Yo no, a ver, ¿de qué pecado estamos hablando? Yo nunca he traicionado a alguien, qué sé yo. Pero sabes tú, cuando tú guardas rencor, cuando tú guardas raíces de amargura, cuando tú no perdonas, estás llevando una vida de pecado. Estás dejando que el pecado te controle. Cuando tú no zanjas las dificultades, las diferencias con otro, estás cargando pecado en tu vida. Y eso al final te termina envenenando y termina trayendo dolor a tu corazón e impide que tú vivas en libertad. Cuando no das vuelta a página, cuando no superas ciertas situaciones, eso trae dolor a nuestro corazón. Eso trae enfermedad a nuestro corazón. Dios muere, Jesús muere y nos da ejemplo de cómo enfrentar las situaciones para poder vivir en libertad. Y muere perdonando, y muere diciendo, Señor, no les tomes en cuenta su pecado, porque entendía que ese es el camino y que nosotros debemos seguir también para poder vivir esta vida de libertad. Pero bueno, Él llevó nuestra rebelión, llevó nuestro castigo, llevó nuestro pecado, y aún más dice que por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Tú y yo no teníamos cómo vivir en paz. La gente puede contratar todos los sistemas de seguro que puedan haber, pero la paz la van a perder. Porque la primera paz que tú y yo debemos encontrar es nuestra paz con Dios. Si no tienes paz con Dios, es difícil que encuentres paz contigo mismo, es difícil que encuentres paz con la gente. Pero Jesús en la cruz, mientras moría, Él llevaba el castigo de nuestra paz también sobre Él. Decía, yo quiero que cada uno de ellos, ¿no? Y pon tu nombre allí, como te llames, ¿no? Yo me llamo Johnny. Bueno, Johnny, yo quiero que tenga paz. Yo quiero que viva sin dolor. Yo quiero que no sea un esclavo de la enfermedad. Yo no quiero que sea esclavo de la rebelión. No. Yo quiero que él viva en paz. Y Él muere para que tú y yo podamos tener paz. Y para que seamos curados. Curados en nuestra mente, curados en nuestra alma, para que nuestra vida pueda ser una vida sana, fructífera, que crece. Todos nosotros, dice, nos descarriamos, nos alejamos, no nos apartamos de Él. Cada uno tomó su camino. Esa es la imagen del ser humano. Y hace como un resumen aquí, mientras el mundo vive como una oveja descarriada. Porque lo queramos o no, todos somos ovejas. Todos nosotros somos corderos. Todos nosotros, frente a los ojos de Dios, somos ovejas que necesitan ser pastoreadas, que necesitan ser cuidadas, que necesitan ser protegidas. Por muy autosuficiente que nos creamos, perdóname, por muy autosuficiente,
Por mucho que tú te puedas valer por ti mismo, hay cosas que tú no te las puedes satisfacer por ti mismo. Solamente las puede satisfacer el Señor, solamente las puede satisfacer Dios. Solo Dios puede traer el verdadero alimento y el verdadero cuidado a nuestra vida. Todos nosotros nos descarriamos, dice. La humanidad entera, cuando está hablando ahí del todo, se refiere a una humanidad descarriada, cada uno a su aire. Un poco lo que vivimos hoy. Cada uno vive a su bola. Cada uno vemos una humanidad y una sociedad alejada. Una oveja que anda descarriada, buscándose la vida, ¿no? Y cada uno se aparta por su camino. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Dice que esa causa de pecado, la causa del pecado de nosotros, la puso también sobre la persona de Cristo. La cargó sobre la persona de Cristo, ¿no? Luego añade, Él fue angustiado y afligido. A veces nosotros pensamos a un Cristo muy estoico allí, muy valiente, ¿no? Que poco menos que insensible. No, cuando Cristo estaba en la cruz, sufría. Cuando Cristo estaba en la tierra, sufría. No sé, cuando tú estás haciendo un bien a alguien y ese alguien te responde con un mal, ¿cómo te sientes? Traicionado, adolorido, ¿no? Te sientes mal, el corazón se te duele. Bueno, Jesús, Él también se sintió de esa misma manera. Cuando la gente le increpaba, cuando la gente lo juzgaba, cuando la gente lo calumniaba, cuando la gente ni siquiera daba las gracias por lo que Él hacía, aunque Él no lo esperaba, pero por el contrario, la gente era hostil con Él se angustiaba. Él fue angustiado. Él estaba afligido, pero en ningún momento Él dice abrió su boca. En medio de la angustia, Jesús no abría su boca. ¿Por qué? Porque Él entendía que tenía que actuar como un cordero. Él callaba, Él guardaba, Él silenciaba. Y uno dice, oye Johnny, pero cuando uno se guarda muchas cosas, eso al final termina explotando. Ya, que luego veremos cómo Jesús enfrenta todo esto. Pero Jesús guardaba, porque entendía, ¿no? De que lo que Él estaba haciendo, Él entendía que su estilo de vida, que su nivel de vida era superior, que los parámetros, los principios que Él estaba viviendo eran superior al estilo hostil, al estilo agresivo, ¿no? Al estilo hiriente, a ese estilo injusto que la sociedad en la cual Él vivía, Él se desarrollaba, estaba viviendo. Entonces Él viene a enseñarnos otro parámetro, otro nivel de vida, pone el listón mucho más alto. Él fue angustiado, fue afligido, pero no abrió su boca. Él dice que como un cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Lo repite otra vez, no abrió su boca. Enmudeció, vivió en silencio, guardó todo lo que estaba tal vez allí por aflorar, lo supo controlar, pero Él se entregó como un cordero. Cualquiera de nosotros, de nuestra sociedad, podría decir, qué tonto Jesús, ¿no? Qué tonto, yo no lo haría, muchos de nosotros, ¿no? Yo no estoy preparado para quedarme callado, yo tengo que hablar. Yo no estoy preparado para que me ninguneen, yo me tengo que defender. Yo no estoy preparado para que me desprecien, yo tengo mi amor propio, yo tengo mi orgullo. No sé si vas a decir, es así como nos movemos. No, yo tengo que sacar, yo tengo que defender. Pero Jesús empleó otras estrategias. Jesús empleó otra forma de ser, porque entendía que el carácter del Cordero era lo que al final iba a vencer. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20, lo vamos a leer. Si me ayudas, Dani, lo proyectas allí, creo que lo tienes. Perfecto. Mire lo que dice aquí la palabra. El apóstol Pedro, hablando también de Jesús, hace una aplicación de esta vida de Jesús. Y dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Os lo digo de otra manera. Muchas veces nos abofetean, muchas veces nos pasan a llevar con justa razón, pecando, haciendo las cosas mal, ¿no? Es cuando nos equivocamos y nos tienen que tirar la oreja, ¿no? Y decimos, bueno, me lo merezco, decir. Y algunos ni aún así lo reconocen, ¿no? No, eso es injusto, ¿no? Pero si te lo mereces, chaval. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es decir, estamos cosechando muchas veces situaciones que nos merecemos. Pero bueno, si somos sabios vamos a aceptarlo y vamos a decir, eso es fruto de mis malas decisiones. Mas si haciendo lo bueno, dice, haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis,
ciertamente es aprobado delante de Dios. Es decir, Dios te aprueba. Que cuando tú a veces haces las cosas bien y a causa de hacerlo bien sufres y lo soportas, Dios dice, chapó, te felicito. Esa es la actitud, esa es la forma, esa es la estrategia, ¿no?, que tenemos que usar. Si lo soportáis, sí, y si lo soportáis ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, dice la palabra. Porque también Cristo, dice, padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Qué ejemplo? Para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, ¿qué es lo que hizo? No respondía con maldición. Cuando padecía, no se amenazaba, ya me voy a bajar de la cruz, algún día vas a venir llorando donde mí a pedirme perdón. No los amenazaba, ¿no? Y ya verás con quién te vas a encontrar. No, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Cuando Jesús guardaba silencio, ¿qué es lo que estaba diciendo? Padre, tú lo sabes todo. Padre, tú entiendes de que esto es injusto, ¿no? Señor, tú sabes, pero yo no voy a entrar al trapo. Pero yo no me voy a rebajar. Si ellos blasfeman, yo no voy a blasfemar. Si ellos me dicen tacos, yo no voy a decir tacos. Si ellos me calumnian, yo no los voy a calumniar. Yo estoy a otro nivel. Señor, tú juzgas justamente. Tú juzgas justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Mira, erais. Espero que erais, ¿no? Ya no lo somos, ¿no? Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo, ¿de quién? ¿De quién? Ahora, te pregunto, si Dios es el pastor de nuestras almas, ¿qué área de nuestra vida pastorea? Nuestras almas, nuestro todo. Me voy explicando. Cuando nosotros sufrimos, nosotros no sufrimos muchas veces físicamente. Eso es fácil, ¿no? Con todos los ataques que Jesús recibió, uno dice, Jesús lo maltrataron, le golpearon, le sacaron sangre, le abofetearon, le desfiguraron el rostro. Sí, es verdad, hubo un ataque físico sobre él, pero el ataque más fuerte que él recibió fue a su corazón, fue a su alma. Porque el diablo lo que quería destruir en él no era su cuerpo, lo que quería destruir era su identidad, lo que quería destruir en él era la imagen del Padre que había en él. Él quería destruir lo que él era, él en esencia. ¿Sabes? Cuando la gente te ofende, cuando la vida te ataca, las cosas duras que tú has pasado en la vida, que solamente tú las conoces, yo las desconozco. Yo no sé cómo habrá sido tu infancia, cómo habrá sido tu crianza, yo no sé cómo es tu relación familiar, yo no sé cómo habrá sido tu matrimonio y cómo lo será ahora. Yo lo desconozco, pero una cosa sí sé, que el enemigo ha usado toda la historia para poder destruir la imagen de Dios en tu vida, para desfigurar tu corazón, para desfigurar tu alma, para matar tus emociones, para matar tus sentimientos, para que tu corazón se endurezca, para que tu corazón deje de ser tierno y pueda reconocer a Dios y ver la amabilidad de Dios, sino que tu corazón sea destruido, herido, para que se cierre frente a Dios. Entonces cuando tú y yo nos volvemos a Él, después de haber andado descarriados como ovejas por este mundo, Dios dice que se transforma en el pastor de nuestras almas. Y Él pastorea nuestras almas. Y Él cuida nuestras almas. Y Él comienza a sanar nuestra alma. Él comienza a sanar nuestro corazón. Él comienza a sanar nuestras heridas. Él comienza no a borrar el pasado porque no se puede borrar, pero sí nos enseña a superar todas aquellas cosas que en algún momento pudieron habernos dañado. Porque Jesús guardaba silencio, porque Él sabía que el ataque no era hacia el cuerpo. Él entendía que el ataque iba hacia su alma. Pero Él encomendaba su alma, Él encomendaba sus emociones, decía, Padre, tú eres justo, tú juzgarás, tú me sanarás, tú me levantarás, tú traerás, y el fruto que dará todo esto va a ser grande, porque Él dice la palabra que veía lo que iba a ocurrir, ¿no? Él sabía lo que iba a acontecer. Entonces lo que Dios hace con nuestras vidas es venir a ser el pastor de nuestras almas. Él quiere sanar nuestras almas. Y la forma como Él quiere sanar es enseñando a tener un alma y un corazón de cordero. Un cordero que enmudece, un cordero que guarda silencio, pero un cordero que encomienda todas las causas
las encomienda en las manos de Dios. Permítame nombrar solamente 3 cosas acerca del Cordero. Mateo 26, 37 al 39. Jesús está allí enfrentando una situación, tomando a Pedro, ¿sí? 26, 37 al 39. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse. Esa era la noche cuando Jesús ya estaba a punto de ser entregado. Él sabía, él lo veía venir. Dice que Jesús comenzó a entristecerse. ¿Lo habías visto triste alguna vez a Jesús? Jesús se entristeció. Jesús tuvo tristeza ahí en su corazón. Y a angustiarse. Bueno, lloró por Lázaro, ¿no? ¿Sí? Y comenzó a angustiarse. ¿Tú has pasado por la angustia? Esa que va más allá de la tristeza. Esa desesperación interna que no encuentra consuelo porque hay algo allí que se revuelve, hay algo allí que no logra encontrar paz, encontrar sosiego, encontrar respuesta, simplemente está allí, hay algo, eso es angustia. Bueno, Jesús lo vivió. Él comenzó a entristecerse. Yo no sé si os dais cuenta, él no aparece allí como el chulo superhéroe. Dejadme a mí, que yo voy a enfrentar la muerte, yo voy a vencerla, no se preocupen, déjenme. No, él muestra su lado más vulnerable, más débil. Se muestra como un cordero, ¿no? Débil. Comienza a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y mire el detalle de Mateo, ¿no? Que como era uno de los 12 tiene que haberlo visto, ¿no? Angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo a los discípulos, ¿qué es lo que les dice? Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Yo le digo esto a alguno de vosotros y se escandalizaría seguramente. ¿Ah? Y le diría, Luis, estoy triste, Luis, hasta la muerte. Hermanos, ¿qué le pasa al pastor? ¿No? Oremos por él, hay que hacerle liberación, alguna cosa, ¿no? Algo está pasando. Jesús no tenía problema en mostrar sus sentimientos. Y se lo dice, ¿no? Los acerca. Estoy triste hasta la muerte. Quédense aquí, no quiero estar solo. Velad conmigo, acompañarme. ¿Alguna vez has necesitado compañía? Claro, él la necesitaba. Como un cordero que necesita estar refugiado en su rebaño. Allí, escondido, atrapado, dándose calor, sintiéndose vulnerable, sintiéndose que necesitaba ser protegido en este caso por el rebaño. Velad conmigo. Se alejó un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando decía, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Si es posible, Señor, si cabe la posibilidad, ahí tú ves al Jesús más humano, más vulnerable, más débil que podríamos haber visto en todos los evangelios. Sintiendo al máximo y manifestando su sumisión, su vulnerabilidad, al punto más bajo que podía caer. Jesús se muestra como un cordero vulnerable, no tiene problema. Él no tiene problema. ¿Por qué tú y yo nos cuesta tanto mostrar nuestra vulnerabilidad? ¿Por qué? ¿Por qué nos gusta mostrarnos como leones y no como corderos? ¿Por qué? ¿Por qué nos mostramos siempre fuertes y nos da miedo mostrar nuestra debilidad? Siempre somos los que la sabemos todas. ¿Por qué nos da miedo mostrar nuestra ignorancia? ¿Sabes por qué? Porque hemos aprendido a temer. Porque son nuestras propias desconfianzas, nuestras dudas, las que nos impiden comportarnos tal como somos y mostrarnos tal como somos, con nuestros defectos con nuestros defectos como con nuestras virtudes. Nos da miedo, tenemos miedo al que dirán, tenemos miedo al que opinarán, porque la vida nos ha golpeado, porque nos han llamado de todo en la vida, desde tonto hasta que no vales para nada, hasta que no sirve, nos han traicionado. Entonces ya tenemos miedo a confiar, a abrir nuestro corazón y mostrarnos como somos. Así que preferimos mostrarnos rudos, preferimos mostrarnos recios, que no inmuta nada, pero en el fondo somos unos corderitos asustados, que lo único que quisieran gritar es decir, y gritarle a alguien y decirle que estoy angustiado, que tengo tristeza, que si es posible no quiero seguir viviendo con esto, si es posible quiero salir de esta situación porque me supera, me consume, pero lo guardamos. Jesús mostró su naturalidad, porque eso es parte de la libertad. Quienes me conocen saben, los que llevan más tiempo conmigo saben, que yo he tenido que ir aprendiendo muchas veces. Les digo, estoy cansado.
Algunos les he dicho, ya no estoy en edad para ciertas cosas, para aguantar ciertas cosas, como que aflora el Johnny que llevo dentro, esa debilidad, ¿no? Que yo esta cosa no la sé. Hemos tenido que aprender a mostrar que somos corderos. Porque en la medida que somos corderos, mostramos nuestras debilidades. Se escucha la voz del Espíritu Santo hablándole a Pablo, ¿no? ¡Hey, Pablo! Cuando tú eres débil, yo soy fuerte. Porque mi poder se perfecciona. ¿En qué? En tus debilidades. O en medio de la debilidad. Cuando tú eres débil, no cuando te muestras fuerte, autosuficiente. No es allí. No es allí cuando Dios puede intervenir. Es cuando tú dices, soy vulnerable. Lo necesito. El otro texto. Jeremías 11:19. Y yo era como cordero inocente. Un cordero es inocente. El cordero dice, ven, está con el cuchillo el tipo en la mano y el cordero va, aunque vea el cuchillo en la mano. Va allí, lo atan y el cordero dice, ¿qué está pasando? ¿Esto es yoga o qué? Porque me están poniendo en una posición un poco rara. ¿Qué será esto, no? Pero lo que van a hacer es cortarle la cabeza al pobre cordero. Él se acerca de una manera inocente. Jesús actuó siempre con inocencia. Él no actuó con maldad, Él no actuó con desconfianza. Aunque dice la Biblia que Él no se fiaba mucho de la gente, pero Él no se refiere a eso, que no se fiaba. Él no se refiere a que Él iba a andar siempre, no. Él se refiere a que Él sabía que la gente no iba a encontrar algo bueno en las personas, ¿no? Algo favorable hacia lo que Él estaba haciendo. Pero Jesús era inocente con la gente. Él no andaba con la suspicacia del qué dirán, del qué van a pensar. No. Dentro de la inocencia. Usted ha visto a los niños, ¿no? A mí me encanta ver a los niños cuando actúan, cómo se comportan. Se juntan, hacen amigos con quien sea. Nosotros no. Nosotros le miramos el color de piel, le pedimos el DNI, vemos la nacionalidad y a ver si nos juntamos. El niño no. Se va a juntar con quien sea. Porque no tiene ningún tipo de prejuicio de por medio. Jesús en su inocencia compartía con todos, no le importaba publicanos, pecadores, no le importaba juntarse con una mujer allí acusada de adulterio, no le importaba, porque él era inocente. Mateo 27, 28 y 31. Y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincada la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos, y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Él sufrió como un cordero, el sufrimiento silencioso. Él lo aprendió a vivir, él lo aprendió a soportar, él lo aprendió allí a contener. Mateo 26, 63. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas, ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Y Jesús, callado, mantenía el control también de cada una de las situaciones. Por último, Mateo 2, 27, del 12 al 14, dice, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondía. Pilato entonces le dijo, ¿no oyéis cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Su actitud de cordero hacía que la gente le respetara, hacía que la gente lo admirara. Este gobernador que podría haber solucionado la situación en un pispás, por decirlo, ¿no? Pero Jesús no se valió de esas artimañas para poder sacar ventaja de algo. Él mantenía su actitud como cordero, porque entendía que la justicia iba a venir de parte de Dios. Una de las cosas que tú y yo nos cuesta entender es que el verdadero poder no está en el león, está en el cordero. Que el verdadero poder no está en la fuerza, el verdadero poder está en el control. Cuando vemos la imagen de Cristo como el cordero inmolado que quita el pecado del mundo, no solamente tiene que ver con la obra redentora que Cristo hizo, que Él nos haya librado del pecado. El Cordero de Dios también nos deja una enseñanza también de nuestro carácter, de que tenemos que vivir como Cristo es vivir a la manera del Cordero que Él estipula. El poder estaba en el Cordero. Hebreos 12:24 dice que la sangre de Cristo, Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel.
¿Se acuerdan de Abel? ¿Se acuerdan? El hermano de Caín. Que cuando Caín lo mata, ahí en Génesis, lo mata, dice la Biblia que la sangre de Caín clamaba por Dios. ¿Por qué la sangre de Caín clamaba? Porque era inocente. A él lo habían asesinado. Caín había querido olvidar el asunto, pero Dios escuchó, dice, el clamor de la sangre, ¿no? Llegó ante él. Él sabía que algo había ocurrido. ¿Sabe? El tema es que cuando tú y yo actuamos como cordero, es cuando Dios realmente, y actuamos como cordero y vivimos en esa inocencia, es cuando Dios escucha, y es cuando Dios puede intervenir, y Dios puede obrar en medio nuestro. Entonces, por eso es que el poder está en el carácter del cordero. Porque mientras no actuemos como corderos, Dios no puede intervenir. Actuamos nosotros, en nuestra carnalidad, en nuestra humanidad, en nuestra justicia, que es injusticia, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ver. Pero cuando aprendemos a vivir con el Espíritu de Cristo como cordero, Dios atiende nuestras necesidades. Dios nos atiende en medio de nuestra inocencia. Él ve, ojo que cuando no eres inocente, Dios no tiene nada que intervenir, pero en medio de nuestra inocencia, Dios está dispuesto a intervenir. Por eso es que cuando el inocente es dañado, cuando el inocente pasa una injusticia, cuando el inocente sufre, Dios va a contar siempre con el apoyo de Dios y con la protección de Dios sobre su vida, si claman a Él. Apocalipsis 5, 8 al 12. Apocalipsis 5 del 8 al 12. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante de ¿quién? Del Cordero. Este es Jesús. Se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, a ti te mataron, te degollaron, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. ¿Dónde se postraron? Frente al Cordero. Es decir, la imagen del Cordero era una imagen de victoria, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, ahí alrededor del Cordero. ¿Qué es lo que estaban diciendo? Y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían en gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Es decir, este Cordero que parecía que había perdido, este Cordero que había sufrido toda la injusticia habida y por haber, este Cordero que cargó sobre él un pecado ajeno, una culpa ajena, fue quebrantado por la culpa de otros, por nuestra culpa, luego Dios lo honra, Dios lo levanta. Y ese es un principio bíblico. Cuando tú eres acusado injustamente, cuando tú enfrentas las situaciones como un cordero, Dios se encarga de honrar, Dios se encarga de levantar, Dios se encarga de sanar, Dios se encarga de restaurar, porque Dios dice que da gracias a los humildes, Dios le da gracia a los humildes, Dios mira al humilde, Dios tiene una actitud de aceptación, de aprobación, de apoyo, de respeto a quienes con humildad, ¿no? Con el espíritu del Cordero, con el carácter del Cordero, enfrentan la vida y enfrentan las circunstancias. Él siempre va a estar allí respaldando, pero los arrogantes, los soberbios, aquellos que están toda la vida peleando por la justicia y luchando muchas veces por esa justicia que es más humana, que al final y al cabo es injusticia, terminan muchas veces envenenados, humillados, y terminan mal sus días porque no dejan que Dios intervenga. Apocalipsis 17:14, un texto más y ya casi voy acabando. Dice: pelearon contra el Cordero. Y pelear contra un Cordero, que esto es para la risa. A lo mucho te va a dar un cabezazo el Cordero, ¿no? Estos corderos, al menos es lo que yo veo, ¿no? Y el Cordero dice: lo vencerá. Y yo me quiero quedar con este texto. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Cuando vayan a pelear contra Cristo, dice que van a perder, porque Cristo va a ganar, el Cordero va a ganar. ¿Sabes? Cuando peleen contra ti,
si en ti está el carácter del Cordero, siempre vas a ganar. ¿Me explico? Siempre vas a ganar. Porque es la estrategia que Jesús usó para ganar, para vencer. Él pudiendo actuar como león, porque era el león, y ya actuará como el león, rugirá como león cuando reine, ¿no?, sobre la tierra. Ya dirá, vale, ahora ya no voy a ser el Cordero, no, ahora ya soy el Rey de Reyes y el Señor de Señores, me impondré como Rey. Pero Él nos enseñó que el mayor principio espiritual para vencer, para lograr la victoria en esta vida, está el ser como Cordero. Pelearán contra el Cordero. ¿Contra quién pelean cuando pelean contigo? Eso es lo que tú tienes que preguntarte. Cuando te confrontan, cuando sufres la injusticia, cuando sufres la calumnia, cuando se te cierran las puertas, ¿contra quién está peleando? ¿Quién está peleando en ti? ¿Estás peleando tú o está peleando el Cordero? ¿Sí? ¿Lo estás enfrentando tú como hombre, con tu fuerza, con tus habilidades, con tu justicia, con tu conocimiento? ¿O estás dejando que el Cordero, que la imagen de Cristo, que es Cristo en nosotros, pelee? Y a veces hay que guardar silencio, y parece una derrota, y a veces nos dejan callados, y parece una humillación, pero no es una humillación, es una exaltación. Porque nosotros cuando nos sentimos humillados es cuando somos exaltados ante Dios, ¿no? Mientras cuando somos avergonzados somos reconocidos por Dios. Cuando nosotros parece que hemos perdido es cuando hemos vencido. Cuando parece que esas situaciones cierran puertas es cuando Dios las usa para abrir otras puertas de bendición, mucho mejores. ¿Por qué? Porque hemos actuado con el espíritu del Cordero. Hemos actuado con los principios de Cristo. Hemos peleado a la manera de Cristo. No peleemos de otra manera, no luchemos de otra manera. Seamos como Él. Él sufrió todo lo que tenía que sufrir como nosotros teníamos que sufrir. Él lo sufrió todo, lo enfrentó, pero lo hizo a la manera del Cordero. ¿Y cómo termina Él? Sentado a la diestra del Padre, recibiendo la gloria, la honra, el reconocimiento, a pesar de que fue inmolado, que fue sacrificado, no sufrió allí, pero Él lo entregó al Señor. Señor, perdónalo, no saben lo que hace, porque el Cordero no muere en base al rencor. El Cordero no muere dando un alarido de venganza y queriendo defenderse y queriendo arañar a quien le está dañando. Simplemente se entrega, porque sabe que esa muerte al final va a redundar en bendición, en crecimiento, en fortaleza. Porque al fin y al cabo lo que nos hace libres no es lo que guardamos, no es lo que retenemos en nuestro corazón, el rencor, las heridas, la venganza. Es cuando lo soltamos, cuando lo dejamos en la presencia de Dios y permitimos que su presencia y su Espíritu Santo sean curando cada una de nuestras heridas. Esa es la verdadera libertad. Y en esta mañana, de alguna forma u otra, Dios quiere que aprendamos del carácter de Cristo. Que no actuemos con nuestro carácter humano contaminado, sino que lo hagamos a la manera del Cordero. Que luchemos a la manera del Cordero. Que vivamos la vida a la manera del Cordero. Que Dios nos enseñe, como Jesús dijo a los discípulos, aprended de mí, ¿no? Que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí. Nadie dijo que era fácil. Nadie dijo que era fácil morderse la lengua. Nadie dijo que era fácil perdonar. Nadie dijo que era fácil no defenderse. Nadie dijo que era fácil. Pero tenemos que aprender. Porque al fin y al cabo, eso es lo que nos va a dar verdadera victoria y es lo que nos va a hacer verdaderamente libres. Y lo que va a traer una verdadera paz y un verdadero gozo a cada uno de nuestros corazones.